La disolución y liquidación de las sociedades. El término de disolución se determina por el comienzo de un periodo de liquidación durante el cual la persona moral sigue existiendo hasta que concluya las operaciones de liquidación. Las causas de estas pueden ser por haber logrado el fin social o por la imposición manifestada. El número 2 puede ser por haber transcurrido el término prefijado para su existencia. El 3 por las operaciones de pérdidas. El 4 por haber fusionado. El número 5 porque el número de los socios sea inferior al establecimiento por la ley. Y el número 6 por cualquier otra causa expresadamente señalada por los estatutos sociales. No es obligatorio cuando la disolución se efectúa por haber incluido la vida social. Si establece el juicio sumatorio de cancelación del registro dentro del término establecido por la ley. Como siguiente punto, tenemos que sin establecer el juicio sumatorio por la cancelación de los registros dentro del término establecido por la ley, los administradores no podrán realizar nuevas operaciones solidariamente e ilimitadamente hasta el nombramiento de los liquidadores. Después de disuelta una sociedad, surge una serie de actos jurídicos por finalidad realizar los bienes o con un producto de liquidación, a su vez a todos los acreedores. Todas estas operaciones se conocen con el nombre de liquidación. Todo lo que sea referente a la liquidación y distribución de haber socio debe mencionar en la escritura social. Luego tenemos como siguiente punto el modelo de escritura de disolución. Aquí nos aparece que en la Ciudad de México a los 23 días del mes de febrero se dan los diferentes actos de los diferentes representantes de esa sociedad para el modelo de escrituración de la disolución. Y aquí nos dice que la Asamblea General extraordinariamente a los accionistas de dicha compañía, celebrada por la fecha de 3 de enero del año en el curso, se tomaron los acuerdos de diversas anticipadamente la mención sobre la sociedad. Como siguiente punto, tenemos que en la Ciudad de México se realizaron las diferentes acciones por los diferentes representantes de esta sociedad. Está como Pedro García con 1000 acciones, Alvarado Lecona con 100 acciones, Rubén García con 100 acciones y Carlos Fuentes con las mismas 100 acciones. Y Joaquín García con 200 acciones. Eso nos da un total de 1500 acciones, que corresponde a la totalidad del capital social de la compañía. Luego nos aparece que en el acto segundo, el secretario dio lectura a la orden de dicho día, en el cual se ha tomado las siguientes acciones. Pues como primer punto, la disolución de la sociedad, el nombramiento del liquidador, la aprobación del balance general de la liquidación, la liquidación del haber social de los accionistas y favor de pago. Como último punto tenemos la designación de la persona que es representante de la compañía y como delegador establecida en la asamblea ocurra ante el notario público con objeto de protocolización al representante de acta. De ahí tenemos el balance general, que está constituido por el activo y por el pasivo, que están las cajas de bancos, las cuentas corrientes, las piezas y accesorios, las llantas y cámaras, los lubricantes, los seguros adelantados y otros activos, que nos da un total de
$3.154.097.32. Y en el pasivo están las cuentas personales, los acreedores varios, los proveedores, los seguros sociales, los gastos por pagar y el total del pasivo. También a eso está el capital social y el superávit, que nos da un total de la suma del pasivo más el capital del contable, un total de $3.154.097.32. Y nos damos cuenta que el activo y el pasivo cuadran. Entonces nos dice que en la siguiente se cargan las cuentas corrientes, los seguros adelantados y otros activos, con lo que cubrirá el siguiente pasivo, que serán las cuentas personales, los acreedores varios, los proveedores, los seguros sociales, los gastos por pagar, y entregará el efectivo al liquidador. Y eso nos da un total de $1.368.009.54. Y aparecen los diferentes acuerdos que se han tomado ante estas acciones, que dice que se reconoce el estado de disolución anticipada de vehículos especiales de la sociedad anónima de acuerdo al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como punto número 2, como consecuencia de la disolución de las sociedades, esta se pone en estado de liquidación, en conformidad con lo establecido en el artículo 234 del citado ordenamiento. En el punto número 3 se dice que se designa al liquidador al señor Francisco Velázquez, a quien se conoce las facultades enumeradas por el artículo 242 de la misma ley. En el punto número 4 se dice que se aprueba a todas y cada una de las partes del balance general de liquidación practicado con esta fecha. En el número 5 se dice que se efectúa expresadamente el señor Francisco Velázquez en su carácter de liquidador para hacer entrega al señor Pedro García de las cuentas corrientes y las otras partidas de activos con los valores totales de $1.368.009.54. Eso es el total de lo que hicimos en la partida anterior. Y el efecto de que el señor Pedro García se hace cargo del pasivo de un total de 1.009.097.32 y entrega al liquidador en efecto la cantidad de $358.912.22. Como siguiente punto tenemos en el número 6 tenemos que el señor Francisco Velázquez, que concurre a esa asamblea, acepta el cargo de liquidador que se le ha concedido profectada desempeñador legalmente de acuerdo a las facultades que se le han conferido. Y en el punto número 7 tenemos, una vez cubierta el pasivo del liquidador designado para el pago del haber social de los accionistas, en la forma en la que continúa, se establece bien entendiendo que el pago de las acciones se realiza sobre el valor de 1.430 por acciones, que es el valor real en el momento de la liquidación. Luego se hace la primera acciones, que son del señor Pedro García con 1.000 acciones a 140.430 cada uno, que nos da un total de importe que es de $1.430.000. De esto se desplaza por las llantas y cámaras de segundo según el inventario, en piezas y accesorios según el inventario, en lubricantes según el inventario y el efectivo que debe de tener de cada uno de estas. Luego nos señala que las siguientes acciones que son dadas por las siguientes personas, como el señor Álvaro, que tiene 100.000 acciones, que da un total de 143.000. El señor Rubén
igual con las 100.000 acciones, se multiplica por 1.430 que nos da lo mismo 143.000. El señor García Fuentes con las mismas 100 acciones que nos da un total de $143.000. Y el señor Joaquín García que tiene 200 acciones que se han multiplicado por 1.430 que nos da un total de 286.000. Y la suma de todas estas acciones nos da un total de 2.145.000, que es equivalente a los 1.500 acciones de 100.000 acciones, de 1.000 acciones, en el que se encontraba representante del capital social de la compañía y en las cuales han sido liquidadas con el superávit debido a un valor total de $143.000 de cada acción. Luego se dice que en el punto número 8, el liquidador debe de tener en depósito los libros de los documentos ante la ley de las sociedades mercantiles y estando aprobado en el balance general. En número 9 tenemos que se refiere el poder especial del señor Francisco Velázquez para que en nombre y representación de vehículos especiales de Sociedad Anónima de Capital Variable en liquidación y como delegado especial de estas asambleas ocurra ante el notario público. Como siguiente punto tenemos la personalidad, que es dada con el libro de actas para el uso de vehículos especiales de la sociedad anónima mencionado al principio, del cual se ha quedado transferida. En el punto número 2, el primer testimonio de la escritura del número 773 de la fecha 11. Luego se presenta la autorización, que es dada a las el 23 de febrero de 1959, en el cual el representante instrumento agregando dicho documento al apéndice de este protocolo bajo el mismo número de esta acta, que da fe a la firma de la rúbrica y sello del notario. Del apéndice, esta nota es por parte del señor de la Oficina Federal de la Hacienda representante con esa fecha y bajo el número de cada una de ellas. Como siguiente punto, tenemos que los liquidadores son mandatarios por lo tanto, sea necesario para la liquidación. La primera fase de liquidación, que consiste en la toma del inventario general. La segunda fase es la realización del activo con el objetivo de pagar los acuerdos. La tercera fase es la extinción de los acuerdos a terceros. Y la cuarta y última fase es la distribución entre los socios del activo líquido. Como primer ejemplo tenemos que la compañía Atlas ha quedado disuelta por haber concluido su vida social. La liquidación de la misma se inicia con los siguientes derechos y obligaciones el 31 de marzo de 1985. Con el primer activo corriente circulante tenemos la caja, los documentos por cobrar, cuentas por cobrar y las mercancías, que da un total de $755.000. Y en el fijo tenemos los muebles, enseres, las depreciaciones acumuladas, el equipo de transporte y las depreciaciones acumuladas, que nos da un total, sumando el circulante más el fijo, un total de $496.900. De igual manera, en los cargos diferidos, que nos da un total de $1.270.900, y en el pasivo están los acreedores varios, los documentos por pagar, que nos da un total de $290.900, y en el capital contable, que nos da un total de $980.000. Sumando el pasivo más el capital social nos da un total de $1.270.000,
900. Luego nos dice que el capital social se encuentra dividido en 7.500 acciones, como los siguientes puntos. Del señor Alfonso González con 2.400 acciones. Luego está la constructora mexicana con 900 acciones, el señor Pedro Martínez con 2.000 acciones, el señor Manuel López con 1.000 acciones y el señor Gutiérrez con 1.200 acciones, que nos da un total de 7.500 acciones. Luego nos dice que vamos a verificar el concepto de la presente del balance general, que nos dice que los conceptos que nos dice que están los conceptos de acuerdo a los documentos por cobrar, las cuentas por cobrar, las mercancías, los muebles y enseres, edificios, equipos de transporte, los gastos de organización, los gastos de instalaciones, que nos da un total en libros. El valor en libros de 1.085.900, en valor de realización nos da un total de 1.083.000 dólares y el aumento o disminución nos da un total de 2.900 dólares. De acuerdo a esto, se realizan los siguientes asientos de rectificación. Como cargando están las rectificaciones de activos con un total de 35.000, abonando en la cuenta de documentos por cobrar con la misma cantidad. Luego en la segunda partida se encuentran las rectificaciones del activo y abonando a la cuenta de cuentas por cobrar con la cantidad de 2.000 dólares. En la tercera partida hacemos las mercancías y abonamos las rectificaciones de activos con 70.000 dólares que aparece en la actualidad anterior. Luego nos dice que la reserva de depreciación de muebles son cargadas junto con la rectificación de las acciones y la abonamos con la cuenta de muebles y enseres, que da un total de 25.000. Y en la quinta partida es la reserva de la depreciación de edificios y abonamos las cuentas de edificios, rectificaciones de activos con la cantidad de 45.000 dólares. En la siguiente partida número 6 tenemos cargando las dos cuentas de reserva de la depreciación de equipo de transporte con 15.000 dólares y las rectificaciones de activos igual con 15.000 dólares y abonamos equipos de transporte con 30.000 dólares. Luego en la partida 7 cargamos la cuenta de reserva para amortización de gastos de organización con 2.000 dólares. Cargamos también la reserva de amortizaciones de gastos de instalación con 11.000 dólares. Igual manera cargamos las utilidades para aplicar con 19.000 dólares. Y abonamos gastos de operación con 14.000 y gastos de instalación con 18.000 dólares. En la partida número 8 cargamos la cuenta del señor de Luis Morales, que es el liquidador, con 1.268.000 y abonamos las cuentas de caja, cuentas por cobrar y documentos por cobrar, mercancías, muebles de enseres, edificios y equipos de transporte, cada una con su respectiva cantidad. Luego nos realizamos el estado de situación del 31 de marzo de 1985, que nos da un total en los valores, en la cantidad de valores en libro, nos da un total en el activo de 496.900 y en el valor de realización nos da un total de 498.000. Y en cargos de diferidos, que nos da un total, ya sea en el activo, que nos da un total de 1.270.900 y en el valor de la realización nos da un total de 1.268.000. En el pasivo más el capital social nos da de igual manera 1.270.900 y en el valor de realización nos da un total de 1.268.000 dólares.
Como siguiente partida, tenemos en la partida número 9 tenemos cargando acreedores varios junto con documentos por pagar contra la cuenta de Luis Morales, liquidador. Luego en esa misma partida cargamos la cuenta de Luis Morales, liquidador, contra la capital social, las utilidades de aplicación, la reserva legal y las rectificaciones del activo. Luego nos dice que la contabilidad de Luis Morales, liquidador, se correrá a los siguientes asientos de apertura, que son las cajas, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercancías, muebles de enseres, edificios, equipos de transporte y compañías Atlas. En la partida número 2 cargamos compañía Atlas contra la cuenta de acreedores varios y documentos por pagar. Luego tenemos las diferentes partidas. La primera está cargada la caja y abonamos las siguientes cuentas que nos da un total de 528.000. En la partida número 4 cargamos de igual manera caja y la partida 5 es la partida que estas partidas se hacen para liquidar las diferentes cuentas, ya sea documentos por cobrar o ganancia. De ahí tenemos la partida 6, de igual manera liquidando las cuentas de acreedores y documentos junto con la cuenta de compañía Atlas. Y de igual manera en la partida número 10. Luego tenemos de igual manera en la partida número 11 liquidando las diferentes cuentas. Luego tenemos el balance general que nos da un total que cuadra con un total de 968.100. Y luego tenemos los diferentes balances de liquidación de la compañía con respecto al concepto de la disolución del capital social, que nos da un total de las acciones de 7.500 y nos da un total de 968.100 de acuerdo al capital más el activo. Luego tenemos en la partida número 12 la utilidades de aplicación. Igual liquidamos la partida número 12 y la partida número 13 de dichas cuentas. Y así es como concluimos la disolución de las sociedades. Muchas gracias por su atención prestada.